Hola, bienvenidos nuevamente. Ya me conocen, soy la licenciada Yaneli Naomi Cruz Gutiérrez y en esta ocasión vamos a revisar el material correspondiente a la materia promoción y educación para la salud mental. Ok, vamos a dar inicio. Entonces, con ello, pues vamos a empezar con la introducción a la salud mental, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto? La salud mental y física están profundamente conectadas. Ambas determinan el bienestar integral de una persona, ¿sí? La salud mental es un estado de equilibrio emocional, psicológico, social y físico que permite gestionar las emociones, enfrentar el estrés cotidiano, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. Tanto la OMS como la APA coinciden en que no se trata solo de la ausencia de enfermedades mentales, sino de la capacidad de reconocer las propias fortalezas, mantener relaciones saludables y tomar decisiones adecuadas para una vida equilibrada. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque, bueno, en ocasiones anteriores ya les había mencionado que muchas veces las personas al escuchar la palabra trastorno, ajá, ya piensan que hay camisa de fuerza y demás, ¿no? Cuando la realidad es que no es así. Como podemos observar aquí, es bastante claro que dice, o sea, necesitamos tener un equilibrio para una salud mental, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si una persona no tiene un trastorno mental, un trastorno de la personalidad o cualquier situación relacionada a ello, no significa entonces que tenga una calidad o una buena salud mental, ¿sí? Por eso ahí es el ejercicio de nosotros como psicólogos. Aquí, como bien lo menciona la OMS y el APA, pues bueno, tal cual, ¿no? No es solo la ausencia de enfermedades mentales, ¿sí? Si bien es cierto que no todas las personas necesitan un proceso terapéutico, ¿sí? Muchos sí, porque precisamente no porque tengan una enfermedad mental o algún trastorno, sino porque precisamente no han encontrado una manera sana, equilibrada para poder vivir, para poder tener herramientas socioemocionales que les permitan evidentemente tener una calidad de vida y un equilibrio, ¿sí? Entonces digo, hago mucho énfasis porque a veces justo se cree eso, ¿no? Como no tengo ningún trastorno, como no tengo algo que el manual incluso, ¿no? El DSM-5 esté catalogado como un desorden, ¿significa entonces que tengo una buena salud mental? No, aquí está con claridad, ¿vale? Ahora, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Sí, esta es la definición que nos da la OMS como tal. La salud mental es importante porque influye sobre nuestros pensamientos, conductas, emociones y relaciones, así como también sobre nuestra capacidad de hacer frente a situaciones de estrés y nuestra capacidad para tomar decisiones. La salud mental es un componente del bienestar general de las personas que contribuye a una vida plena y satisfactoria. ¿Ok? Algunas razones de la importancia de cuidar nuestra salud mental es las siguientes. Primero que nada, para el funcionamiento diario. La salud mental influye en nuestra capacidad para funcionar en la vida cotidiana.
Una buena salud mental nos permite tomar decisiones adecuadas, manejar el estrés, mantener relaciones interpersonales saludables y desempeñarnos de manera eficaz de acuerdo a nuestra edad, por ejemplo, en el colegio, en los estudios, trabajo y otros aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Sé que aquí se hace mucho énfasis, se maneja la cuestión del estrés, pues porque es una condición en la que se vive día a día, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, ya es considerado como parte del día a día. Y entonces, evidentemente, al tener una salud mental hablamos de algo funcional, ¿sí? Recordando lo que también en algún otro momento les he dicho, al ser funcional, necesita también ser saludable o ser sano, porque si nosotros somos objetivos, en muchas ocasiones lo que es funcional no necesariamente es sano. Ajá. Por lo tanto, no sería considerado entonces una buena salud mental, ¿vale? Ahora, en cuanto a las relaciones interpersonales, la salud mental afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando cuidamos nuestra salud mental, somos más capaces de establecer y mantener conexiones positivas y significativas con amigos, familiares, compañeros y colegas. ¿Mm? ¿En qué otro aparte? Al enfrentar el estrés y los desafíos diarios. Nuestra salud mental se puede ver afectadas por diversos factores como el estrés, las experiencias traumáticas y las dificultades de la vida. Las personas con buena salud mental no son inmunes a las dificultades, pero tienen la capacidad de afrontarlas de manera eficaz, manejar mejor el estrés y buscar ayuda cuando es necesario. Es decir, cuentan con recursos personales, con habilidades socioemocionales que evidentemente les permite llevar una vida diaria, una vida cotidiana de manera funcional y de manera saludable, ¿sí? Esta parte que dice de buscar ayuda cuando es necesario, por supuesto que es importante, ¿sí? Muchas personas no lo hacen, ¿no? Lamentablemente, existe en nuestra sociedad personas y no sé si ustedes en algún momento lo han percibido, lo han observado de esta manera, en el que, bueno, es que esta persona nunca pide ayuda, ¿no? Siempre resuelve y a veces incluso hasta se le coloca la capa del superhéroe o se coloca la capa del superhéroe, ¿no? Yo puedo resolver, yo esto y siempre el yo puedo sola o yo puedo solo, ajá, y no buscan ayuda cuando es necesario. No, esta parte no es saludable. Ujú. E incluso cuando lo hacemos mención, para algunos puede ser molesto, irritable y demás, pero la realidad es que no, hay que saber cuándo pedir ayuda, cuándo es necesario, cómo recibirla y el cómo solicitarla. ¿Para qué? Para que precisamente la persona en general en su estado de salud, ¿no? O sea, es decir, no enferme, ¿sí? Una de las situaciones por las que a veces no se solicita ayuda, quizá es porque nunca han validado sus emociones, nunca han validado sus necesidades, ¿no? Hay personas que consideran que las necesidades de otros siempre son prioridad, menos las propias, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no es una buena señal de una buena salud mental, ¿vale? En cuanto a la prevención de trastornos mentales, cuidar la salud mental es fundamental para prevenir la aparición de trastornos mentales graves como la depresión y la ansiedad. El impacto en la salud física. Bueno, la salud mental y la salud física están interconectadas. El estrés crónico y otros problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física, como enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos autoinmunitarios, ¿sí? Lo que en otro idioma de nosotros sería la parte de somatización. Ujú. Entonces, una vez que ya nos quedó claro cuál es este concepto de salud mental y que nosotros somos los primeros en promoverla de una manera justo saludable, ajá, ahora vamos entonces a la relación enfermedad-salud mental. Es necesario
aclarar la diferencia entre la salud mental y los trastornos mentales, que es algo de lo que les estaba platicando hace unos minutos, ¿sí? La presencia de un trastorno mental no significa la ausencia de salud mental y viceversa. Ajá. De modo similar, tener un trastorno mental no significa necesariamente tener una mala salud mental. Alguien con depresión u otro trastorno puede buscar tratamiento y desarrollar estrategias para precisamente cuidar su salud mental, ajá, y tener una calidad de vida muchísimo mejor que una persona que no la tiene. Ujú. A esto es a lo que me refería al inicio. Ujú. Los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar son patrones de comportamientos, pensamientos o emociones que causan malestar significativo o dificultan la vida diaria de una persona y afectan la capacidad de funcionar en la vida cotidiana, las relaciones o el trabajo, ¿no? Que precisamente pues ambas forman parte de una vida cotidiana. Ujú. Estos trastornos son diagnosticados por profesionales de la salud y a menudo requieren tratamiento y este apoyo especializado. En cambio, la salud mental es un concepto más amplio. Recordemos que cuando hablamos de un tratamiento, no necesariamente tiene que ser un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Recordemos que en nuestra área, en lo que a nosotros nos compete como psicólogos, el tratamiento como tal es la psicoterapia. Sí, ese es, ya se los había mencionado en otras asignaturas y en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de coincidir incluso, ¿no? Ahora, los trastornos mentales afectan la salud mental y por eso es fundamental buscar ayuda para recibir el tratamiento adecuado. Algunos trastornos mentales pueden tener un impacto más significativo sobre la salud mental que otros y el nivel de gravedad del trastorno mental también determinará cuán afectada se verá justamente la salud mental, ¿no? Por ejemplo, como mencionábamos hace un ratito, la depresión, ¿sí? Hay personas que pueden tener depresión y no llevar a cabo un tratamiento durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues los síntomas que ellos presenten, los signos que nosotros vamos a ver, en algún momento serán más severos. Por eso es necesario la promoción para justo creo que esa es una de las claves, chicos. La promoción de la salud mental para que entonces las personas sepan en qué momento es, pedir ayuda. ¿Sí? Para precisamente evitar que la salud mental o el trastorno agrave precisamente este estado de salud para una detección temprana. Ujú. La salud física y la salud mental están estrechamente relacionados, ¿sí? Los problemas de salud física aumentan el riesgo de desarrollar un problema de salud mental y viceversa. Se ha comprobado que la existencia de enfermedades físicas influye en el estado de salud mental. Es común encontrar trastornos psicológicos en personas que padecen una enfermedad crónica como diabetes o cáncer. Por su parte, los trastornos psicológicos inciden en nuestra salud física de varias formas. La depresión y ansiedad, por ejemplo, modifican el sistema inmune, dando lugar a distintas enfermedades físicas, ¿sí? Y eso es real, o sea, lejos de verlo como una cuestión mágica o una cuestión mística incluso, ¿no? Porque hay muchos que lo ven de esa manera, no, o sea, necesitamos revisar qué es lo que sucede a nivel físico, a nivel cerebral, que por la misma situación provoca una situación como esta. Ujú. Por ejemplo, en esta parte que dice que es común encontrar trastornos psicológicos en personas que padecen una enfermedad crónica como diabetes o cáncer, pues suena bastante lógico, independientemente de la cuestión, aunque vaya ligada del sistema inmune, pues imagínense lo que significa para una persona, eh, el hecho de saber
que su salud física se está deteriorando. Ujú. Todos los cambios que implica. Si bien cada persona tiene recursos personales y habilidades socioemocionales, como les había dicho al inicio, diferentes, y algunos pueden tomar la noticia quizá de una manera más tranquila, el diagnóstico lo consideran un poco más tranquilos, lo integran. Esto no significa que no cause un impacto en la salud mental y por supuesto en la salud emocional, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos claridad en esto del por qué van también ligadas, ¿sí? Ahora, en cuanto al desarrollo histórico del concepto de salud mental, bueno, pues la historia de la salud mental evoluciona desde visiones sobrenaturales y castigos en la antigüedad, pasando por el encierro en manicomios y tratamientos inhumanos hacia, ajá, eso bueno es lo que sucedía, hacia el humanismo de Pinel y Tuck, el psicoanálisis de Freud y el reconocimiento formal de la OMS en el año de 1946, marcando el inicio de la desinstitucionalización y el tratamiento comunitario, aunque persistiendo los estigmas históricos. Ujú. En primer lugar tenemos la antigüedad y Edad Media, lo que se consideraba sobrenatural e incluso demonios, ¿no? Primero tenemos esta visión mágica o visiones mágicas. Se creía que la locura era posesión demoníaca o castigo divino, tratándose con exorcismos, rituales y trepanación, es decir, perforar el cráneo para liberar los espíritus, ¿no? Evidentemente, pues por toda esta desinformación y pues por las creencias que se mantenían en esa época. En México prehispánico se vinculaban con entidades anímicas como son Tonalizón o Teyolía y el calendario con interpretaciones astrológicas, ¿sí? O sea, al final del día seguía siendo una situación muy similar a la parte de la Edad Media, las visiones mágicas. Ujú. Luego viene el Renacimiento y la Ilustración, con el arte y primeros tratamientos. En el Bosco, 1475-1480. Aquí pintó la extracción de la piedra de la locura, ajá, satirizando la superstición y el engaño médico de la época. Luego viene el tratamiento moral, ajá, en el siglo XVIII y siglo XIX. Philip Pinel y William Tuck, que ya los mencionamos anteriormente, promovieron un trato más humano y digno en asilos, marcando un cambio hacia la humanización y quitando toda esta parte de el maltrato y las cuestiones inhumanas, ¿no? Luego, en el siglo XIX, el nacimiento de la psiquiatría y el encierro. En cuanto a la clasificación, ya encontramos a Emil Kraepelin, que sistematiza los trastornos mentales. A él ya lo hemos revisado en otras materias, ya sabemos quién es. Luego vienen las instituciones. Surgen grandes manicomios como la Castañeda en México, ujú, en 1910, aunque daban atención, se caracterizaban por condiciones deplorables y estigma todavía, ¿no? Luego viene la parte de la higiene mental. Clifford Beers en 1908 impulsó el movimiento de higiene mental y la reforma de los derechos de los enfermos mentales. ¿Mm? En el siglo XX, el psicoanálisis y la desinstitucionalización, ándale, esa palabra que me ha costado hasta hoy pronunciar, pero bueno. Aquí Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, introdujo el inconsciente y las experiencias infantiles como causas de trastornos, ofreciendo un nuevo enfoque terapéutico. Ujú. Luego viene la Organización Mundial de la Salud, en 1946, define la salud como bienestar integral, físico,
mental y social, integrando formalmente la salud mental en este año. Luego, ese mismo movimiento, otra vez nos encontramos desinstitucionalización, despacito si sale, desde 1950, ¿sí? Se promueve el cierre de grandes manicomios y el tratamiento en la comunidad, ¿sí? O sea, justo antes así se le conocía, ¿no? Como manicomios y no como instituciones de la salud mental, hospitales psiquiátricos, sino, o sea, incluso con este nombre despectivo, que increíblemente, chicos, aún a la fecha, hay muchos que todavía lo manejan con estos términos, ¿sale? Pero pues bueno, es parte de la historia y parte del desconocimiento de la información aún en la actualidad. Ujú. Tal cual, en la actualidad el enfoque holístico y derechos humanos se busca superar la dicotomía cuerpo-mente, viendo la salud mental como un derecho humano influenciada por factores sociales, biológicos y ambientales con un enfoque en el bienestar comunitario, ¿sí? Y bueno, pues aquí está un cuadrito que lo hace más gráfico, la época, la concepción principal y el tratamiento típico. Tenemos la antigüedad, Edad Media, siglo XIX, XX y XXI, respectivamente. En cuanto a la antigüedad, la concepción principal, tenemos que es un castigo divino o una posesión, es lo que se consideraba. Y entonces el tratamiento que se realizaba, exorcismos, trepanaciones e incluso dietas, ¿no? Para poder expulsar el mal. Luego viene la Edad Media, el concepto que se tenía era la marginación y brujería, y bueno, el tratamiento que se aplicaba era el encierro en instituciones o castigos físicos. ¿Cuáles instituciones? Como ya lo mencioné hace un momento, lo que se conocía como manicomio. Ujú. En el siglo XIX, la concepción era la enfermedad mortal, ¿sí? Y entonces era el tratamiento asilos, disciplina y al aire libre. En el 20 era la concepción principal, la parte ya de la higiene y prevención, y el tratamiento típico, ya lo vemos más acercado a la actualidad, psiquiatría científica y fármacos. Y en el siglo XXI ya la concepción es un bienestar integral y social, y el tratamiento son terapias comunitarias, resiliencia y considerando evidentemente los derechos humanos. ¿Ok? Ahora, en cuanto al desarrollo, el estudio de la salud mental y las distintas dimensiones de intervención. ¿Ok? La salud mental comprende el bienestar emocional, psicológico y social, afectando cómo pensamos, sentimos, actuamos y manejamos el estrés a lo largo de la vida. Las intervenciones se diversifican en dimensiones físicas, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales, ocupacionales, también ambientales y financieras para promover la salud y tratar los trastornos. Las dimensiones de la salud mental. El bienestar mental no es solo, como ya les mencioné, la ausencia de enfermedad, sino un estado integral influenciado por múltiples factores. ¿Cuáles son esos factores? Estos que tenemos ahorita en pantalla. En primer lugar, encontramos el emocional y el mental, que se trata de la gestión de emociones, resiliencia y la salud psicológica. Otro de los factores es el social interpersonal, que se refiere a las relaciones, redes de apoyo y la conexión con otros. En cuanto al factor físico o física, el impacto del estado físico en la salud mental y viceversa. La ocupacional, vocacional, la satisfacción y equilibrio en el trabajo o actividades diarias. El factor intelectual, el fomento de la creatividad
y el aprendizaje. Y por último, el ambiental y financiero, la influencia del entorno y la estabilidad económica, por supuesto que es un factor importante en la salud mental. Eh, el estudio de la salud mental y las distintas dimensiones de intervención. Ok, las dimensiones de intervención. Las intervenciones abordan la salud mental a través de distintos niveles para maximizar el funcionamiento del paciente. Ujú. Encontramos primero el nivel o la intervención individual y familiar, en donde encontramos la terapia, la psicoeducación y apoyo emocional para reducir el estigma y mejorar el funcionamiento. La parte escolar y comunitario, prevención, promoción de la salud y creación de redes de apoyo social. La parte clínica, hospitalaria. Aquí hablamos de la atención especializada en salud mental, incluyendo diagnóstico y tratamiento farmacológico o terapéutico. Ujú. Y hablamos de la parte digital. Son herramientas y tecnologías aplicadas para la intervención y el acceso a la salud mental, ¿no? Es decir, toda la promoción que podamos hacer a través de estos medios e incluso también la manera que se tiene ahora de poder, pues, intervenir en este sentido, en la cuestión psicológica, como la aplicación de test y todas estas cosas que, pues, evidentemente nos favorece. Ujú. Ahora, la salud mental desde la psicología y las neurociencias. Ujú. La salud mental, vista desde la psicología y las neurociencias, es un estado integral de bienestar emocional, cognitivo y social fundamentado en la interacción cerebro-mente-cuerpo. Mientras la psicología aborda el comportamiento, emociones y cognición, las neurociencias explican las bases biológicas, neurotransmisores y estructuras cerebrales que lo sostienen, permitiendo diagnósticos precisos y tratamientos personalizados, como cuáles fármacos, terapia y toda esta psicoeducación referentes al estilo de vida. Las neurociencias y la psicología son dos campos que exploran el funcionamiento del cerebro y el comportamiento humano respectivamente. A medida que avanzamos en el entendimiento de estas disciplinas, se ve que la conexión entre ellas es esencial para comprender de forma completa la mente y el cuerpo, ¿no? Son estas dos disciplinas, estas dos ciencias que se unen para ello. Ujú. Estas disciplinas permiten saber cómo el sistema nervioso se entrelaza con los procesos mentales y el comportamiento. Las neurociencias en particular se sumergen en el estudio del sistema nervioso en todos sus niveles, desde los componentes moleculares hasta el comportamiento complejo. Disciplinas como la neurobiología, la neuroquímica y la neurofisiología conforman parte o conforman este campo. Por eso es que es neurociencias y no neurociencia, porque no es una sola, es esta parte integral que aporta a este tema como tal. Bueno, bueno, esto que les decía de las que conforman este campo, donde los investigadores se embarcan en la misión de desentrañar cómo las células nerviosas, conocidas como neuronas, interactúan para dar forma a los procesos cognitivos, por ende a los conductuales. Ujú. Por otro lado, la psicología se adentra en el mundo de la mente y el comportamiento humano, explorando procesos mentales fundamentales como la percepción, la memoria, el aprendizaje y la emoción, ¿sí? En este marco, cada una de las ramas de la psicología, desde la clínica hasta la del desarrollo, se enfocan en aspectos concretos
del comportamiento humano. Ahora, la salud mental desde la psicología y las neurociencias, ¿sí? La relación entre las neurociencias y la psicología radica en la comprensión de que los procesos mentales y el comportamiento están intrínsecamente vinculados a la actividad del cerebro, ¿sí? Cuando ustedes revisaron la materia de neurofisiología, es en donde pudieron haber abordado más a profundidad este tema, ¿no? Cómo es el funcionamiento como tal, ¿sí? Las neurociencias proporcionan el fundamento biológico subyacente a los fenómenos psicológicos. Por ejemplo, la psicología puede estudiar cómo el estrés afecta a la salud mental, mientras que las neurociencias pueden examinar las respuestas fisiológicas del cerebro al estrés. Y entonces ya son dos cosas que justamente se van a fusionar. Ujú. No recuerdo si en algún otro momento ya les hice la aportación, honestamente no lo recuerdo, pero ahorita que estamos tocando el tema, lo voy a hacer si es que no lo había hecho anteriormente. Esta parte de las neurociencias y la psicología, viendo el ejemplo que se coloca aquí en el material, que dice cómo es que va funcionando, hay en YouTube una caricatura que ya es muy viejita, muy, muy viejita, que no recuerdo si en algún momento también ya se las coloqué en alguna clase, pero bueno, repito, está en YouTube, se llama Érase una vez la vida. Ujú. Y esta caricatura tiene varios episodios que precisamente nos ejemplifican y nos explican de manera bastante clara cómo es precisamente el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Muestran cuál es la conducta del individuo y el efecto que tiene en el cerebro. Ujú. Si ustedes lo quieren revisar, repito, así se llama, Érase una vez la vida, y hay muchos, ¿no? Los que yo recuerdo que es en relación a esto, está así tal cual lo buscan, Érase una vez la vida, el cerebro, y el otro es Érase una vez la vida, la neurona. Ujú. Ahí lo van a encontrar, viene con claridad la parte de la sinapsis, vienen los neurotransmisores, la estructura tal cual, quién hace cada función relacionado a qué respuesta conductual. Entonces, ahí se los dejo como acotación por si ustedes tienen la iniciativa y el deseo de buscarlo, pues ahí lo van a encontrar. ¿Sale? Bueno, para continuar, la neurociencia cognitiva es una área específica donde estas disciplinas convergen. Se enfoca en cómo los procesos cognitivos, como la memoria y la toma de decisiones, están relacionados con la estructura y la función del cerebro. La psicología, la neurociencia cognitivas trabajan juntas para revelar cómo las experiencias mentales están representadas y procesadas a nivel cerebral. ¿Mm? Bien, la salud mental, igual desde la psicología y desde las neurociencias, aquí existen dos puntos remarcables para entender la importancia de la conexión entre la psicología y las neurociencias. Primero, mejorar las sustanciales en el abordaje, mejoras sustanciales en el abordaje de lesiones. Ujú. La fusión de las neurociencias y la psicología ha transformado radicalmente el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. La disciplina de la neuropsicología emerge como un faro de esperanza al unir los principios de ambas disciplinas, ya que en este enfoque integrador trae avances notables en el abordaje de deficiencias cognitivas originadas por lesiones cerebrales. Por ejemplo, la neuropsicología no solo se limita a identificar las áreas afectadas, ujú, sino que también diseña estrategias terapéuticas personalizadas
que aprovechan la plasticidad cerebral mediante la comprensión profunda de la interacción entre el cerebro y la conducta. Los profesionales de la neuropsicología pueden adaptar las intervenciones para maximizar la recuperación y mejorar la calidad de vida de los individuos afectados. Ujú. Ahora, la desmitificación de trastornos psicológicos. La conexión íntima, ajá, entre las neurociencias y la psicología ha sido pues fundamental en la identificación de trastornos psicológicos, al destacar los fundamentos biológicos subyacentes a estas condiciones, se desmontan mitos arraigados y se desdibuja el estigma social asociado. Esta comprensión, o más bien, sí, esta comprensión más matizada y objetiva, no solo beneficia a quienes padecen trastornos mentales, sino que también fomenta una percepción más empática y abierta en la sociedad. Sí, porque bueno, lo que les decía quizá al inicio, ¿no? Al hablar de un trastorno, se tienen diferentes ideas, muchos, bueno, pues sí, el blanco me queda bien y ya se visualizan así, incluso justo como lo que les mencionaba a lo largo de la historia, ¿no? Escuchan trastornos y demás y se imaginan ya encerrados. De hecho, ni siquiera es necesario quizá pensar en una palabra trastorno, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de solamente la asistencia con un psicólogo, ¿no? Sabemos que muchos, ¿quiénes son los que van al psicólogo? Los que están locos, ¿no? Nada más. ¿Quiénes son? O incluso nosotros mismos, ¿no? No voy al psicólogo porque ellos están más locos que yo, porque ellos, no van a saber, me van a señalar, ¿sí? Entonces, pues bueno, a esto es a lo que nos ayuda con esta parte de todos estos mitos y los estigmas sociales que están muy, muy arraigados. Ujú. Esta comprensión más matizada y objetiva, no solo, como ya les había dicho, bueno, pues benefician a quienes padecen estos trastornos, sino a las demás personas por la parte de la empatía y justamente, ¿no? Al tener una mirada más empática, por supuesto que cambia todo el abordaje, todo el panorama. Ujú. La salud mental es un estado integral de bienestar que se comprende mejor mediante la colaboración entre la psicología y las neurociencias, disciplinas que conectan la experiencia subjetiva con la biología del cerebro. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver la perspectiva de la psicología. Ujú. Se centra en la mente y en el comportamiento. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, la salud mental es el equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural. Ujú. El enfoque analiza procesos mentales como la cognición, la percepción y la emoción a través de la observación de la conducta. Aborda el manejo del estrés, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Utiliza, bueno, en la parte de la intervención, utiliza terapias para modificar patrones de pensamiento y comportamientos disfuncionales. ¿Desde dónde? Desde las diferentes tipos de terapia que la misma psicología ofrece. ¿Mm? Luego viene la perspectiva de las neurociencias. Se centran en el cerebro y el sistema nervioso. Su objetivo es comprender cómo la estructura física produce y regula las funciones mentales. El enfoque es estudia la neurobiología, los neurotransmisores y las redes neuronales mediante herramientas como la resonancia magnética funcional. El alcance examina cómo las bases de genéticas y fisiológicas influyen en condiciones como la depresión y la ansiedad. La intervención.
busca desarrollar tratamientos biológicos, fármacos y estrategias de prevención basados en la optimización de la función cerebral. Esto es la perspectiva de la neurociencia. Luego vemos entonces la neuropsicología como el puente conector. Esta disciplina que une ambos mundos al estudiar la relación directa entre el cerebro y la conducta humana, pues entonces permite validar modelos psicológicos con evidencia neural y entender cómo lesiones o alteraciones físicas impactan los procesos cognitivos y emocionales. ¿Ah? Esto es como bastante claro, ¿no? ¿A qué se refiere? Bien. Y ahora vamos a revisar las perspectivas teóricas en el estudio de la salud mental. Ujú. Bueno, en primer lugar, ay, perdón, encontramos la teoría de los sistemas. Ujú. El ser humano, sus pensamientos y sus organizaciones, ajá, se percibían estáticas hace un poco más de 50 años. Ujú. Y bueno, entonces esta concepción buscaba el control y orden social de las cosas. Contextualizando a las ciencias sociales, estas estuvieron influenciadas por los avances en la investigación científica a inicios del siglo XX, donde se fortalecieron los programas como el positivista, el racionalista científico, el mecanicista, causalista y el surgimiento de disciplinas especializadas que motivó una mayor fragmentación del conocimiento, dando paso a conceptos como la complejidad, la teoría de sistemas y la mecánica cuántica, que ampliaron los juicios tradicionales de la ciencia con una reflexión más ajustada de la incertidumbre, de los tiempos y una valoración de la interconexión de los fenómenos en sistemas complejos. Ujú. Esta teoría general de los sistemas es un enfoque que nació de la mano del biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, este señor. Este acuñó una teoría en la que consideraba la biología como un organismo que se comporta en un sistema abierto, esto es, un sistema en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones. A saber, los sistemas son un conjunto de elementos interconectados que funcionan como una unidad, declarando que las peculiaridades de los sistemas no pueden describirse únicamente en términos de sus elementos separados, debiendo tomar en cuenta todas las interacciones de sus partes, ¿sí? Vivimos y somos parte del sistema en todos sus niveles, ¿sí? En el macrocosmos, es decir, galaxias y sistema solar, en el mundo ordinario del cosmos, un árbol, nuestro mismo organismo, cualquier aparato, y en el microcosmos, una célula, una molécula, un átomo, etcétera. Todos estos entes son sistemas, ¿sí? Entonces, los macrocosmos y el microcosmos, ¿sí? Son así como lo divide. Ujú. Con ello, se advierte que los sistemas convergen en diferentes niveles de complejidad y se puede expresar que lo complejo es la cualidad de los sistemas, generándose la exigencia de ser abordado de forma transdisciplinaria. Ujú. Se conoce como teoría de sistemas a un conjunto de aportaciones interdisciplinarias que tienen el objetivo de estudiar las características que definen a los sistemas, es decir, entidades formadas por componentes interrelacionados e interdependientes. Una de las primeras contribuciones a este campo fue la teoría general
que ya les mencioné, la teoría general de sistemas, mencionamos al inicio de Ludwig. Y bueno, este modelo ha tenido una gran influencia en la perspectiva científica y sigue siendo una referencia fundamental en el análisis de sistemas, como pueden ser las familias y otros grupos humanos. Es decir, esta teoría de los sistemas nos dice, como manera de más concreta, ¿no? Un sistema es un grupo, ¿sí? Eso es un sistema. Nos habla justo de una familia. Esta familia es un grupo, es un sistema, porque cada uno de los miembros, cada uno de los integrantes están interconectados entre sí y así funciona. Ajá. Pero a su vez, este sistema está formado por subsistemas. ¿Cuál es ese subsistema? Cada integrante de la familia. Ujú. Si recordamos, o lo que mencionábamos hace unas diapositivas atrás, del microcosmos y el macrocosmos. Ujú. El macro, todo lo que refiere a galaxias, etcétera, y el micro, la unidad del sistema, en cuanto a la célula y demás. Por eso entonces, teniendo este sistema que es la familia, es esta unión de subsistemas, es decir, de cada integrante. Ustedes y yo somos un subsistema porque tenemos justo, ¿no? Tenemos células, tenemos un sistema independiente, funcional, al de cada uno de nuestras familias, ¿sí? Por eso es de una manera más concreta, lo puedo explicar. Ujú. La teoría de sistemas de Berta Lanfy, que es el mismo teórico, contribuyó a la aparición de nuevo paradigma científico basado en la interrelación entre los elementos que conforman o que forman los sistemas. Previamente se consideraba que los sistemas en su conjunto eran iguales a la suma de sus partes y que podían ser estudiados a partir del análisis individual de sus componentes. Este autor, Berta Danfi, puso en duda tales creencias. Desde que fue creada, la teoría general de sistemas ha sido aplicada a la biología, a la psicología, a las matemáticas, a las ciencias computacionales, a la economía, a la sociología, a la política y otras ciencias exactas y sociales, pues por mencionar algunas, ¿no? Especialmente en el marco del análisis de las interacciones. Ujú. Bueno, definiendo los sistemas. Para este autor, el concepto de sistema se puede definir como un conjunto de elementos que interactúan entre ellos, como lo que les mencioné hace unos minutos. Estos no necesariamente son humanos, ni siquiera animales, sino que también pueden ser ordenadores, neuronas o células, entre muchas otras posibilidades. Los sistemas se definen por sus características estructurales, como la relación entre los componentes y funcionales. Por ejemplo, en los sistemas humanos, los elementos del sistema persiguen un fin común. El aspecto clave de la diferenciación entre los sistemas es si estos están abiertos o cerrados a la influencia del entorno en el que se sitúan, poniendo como mismo ejemplo la familia. Ahora, tipos de sistemas. Berta Danfi y otros autores posteriores han definido distintos tipos de sistema y en función de características estructurales y funcionales. Ujú. Primero, sistema, suprasistema y subsistemas. Los sistemas se pueden dividir en función de su nivel de complejidad. Los distintos niveles de un sistema interactúan entre ellos de modo que no son independientes unos de otros. Si entendemos por sistema un conjunto de elementos, hablamos de subsistemas, que es lo que les mencioné hace un momento, para referirnos a tales componentes. Por ejemplo, aquí está, una familia es un sistema y cada individuo en ella es un subsistema diferenciado, ¿sí? El suprasistema es el medio externo al sistema en el que éste se encuentra inmerso.
en los sistemas humanos es identificable con la sociedad. Ujú. Entonces, sistema, familia. Subsistema, los integrantes de la familia. Suprasistema, el medio externo, es decir, entonces, la sociedad. ¿Sí? Como para que quede más en concreto. Luego tenemos los sistemas reales, ideales y modelos. En función en su entidad, los sistemas se pueden clasificar en reales, ideales y modelos. Los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y que pueden ser observados, mientras que los sistemas ideales son construcciones simbólicas derivadas del pensamiento y del lenguaje. Los modelos pretenden representar características reales e ideales, ¿sí? Evidentemente, lo que es lo que existe y lo otro, lo que yo me estoy imaginando. Luego viene en naturales, artificiales y compuestos. Cuando un sistema depende exclusivamente de la naturaleza, como el cuerpo humano, las galaxias, nos referimos a ellos como un sistema natural. Por contra, los sistemas artificiales son aquellos que surgen como consecuencia de la acción humana. Dentro de este tipo de sistema podemos encontrar los vehículos, las empresas, entre muchos otros, es decir, lo que fue creado por el sistema natural. Y los sistemas compuestos combinan elementos naturales y artificiales. Cualquier entorno físico modificado por las personas, como los pueblos y las ciudades, es considerado un sistema compuesto. Por supuesto, la proporción de elementos naturales y artificiales varía en cada caso concreto, ¿sí? Es decir, sí, pues en proporción nos referimos a que existe más si un sistema natural o un sistema artificial, a eso es a lo que se refiere con la proporción, nada más. Ajá. Y tenemos también los cerrados y abiertos. Para Bertrand Lanfy, el criterio el criterio básico que define a un sistema es el grado de interacción con el suprasistema y otros sistemas. Los sistemas abiertos intercambian materia, energía y o información con el entorno que los rodea, adaptándose a este, influyendo en él. En cambio, los sistemas cerrados se encuentran teóricamente aislados de las influencias ambientales. En la práctica se habla de sistemas cerrados cuando están altamente estructurados y la retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema es completamente independiente de su suprasistema. ¿Ujú? Son estos dos, el cerrado y el abierto. Ujú. Luego, las propiedades de los sistemas abiertos. Aunque también se han descrito las propiedades de los sistemas cerrados, los de los sistemas abiertos resultan más relevantes por las ciencias sociales porque los grupos humanos forman sistemas abiertos. Así sucede, por ejemplo, en las familias, en las organizaciones y en las naciones, que suelen ser grupos abiertos. Ajá, entonces, la primera sería totalidad o sinergia. Según el principio de sinergia, el funcionamiento del sistema no puede entenderse solo a partir de la suma de los elementos que lo componen, sino que la interacción entre estos genera un resultado cualitativamente distinto, ¿sí? Esto es evidente, o sea, una interacción va a dar como resultado una tercera energía, por decirlo así. Supongamos como ejemplo de sistema una pareja, ¿sí? Una pareja es un sistema, cada uno un subsistema, ajá, y entonces, como no solamente es esto, sino la interacción que se genera, al generar justamente esta interacción se va a generar como una tercera, ujú, y es esta interacción, eso es lo que resulta, ujú, y es algo completamente distinto porque es la suma, a eso es a lo que se refiere, ¿no?
Causalidad circular o codeterminación recíproca. La acción de los distintos miembros de un sistema influye en la del resto, de modo que la conducta de ninguno de ellos es independiente del sistema en su conjunto. Además, se da una tendencia a la repetición o redundancia de los patrones de funcionamiento. El tercero, equifinalidad. El término equifinalidad, chicos, se refiere al hecho de que varios sistemas pueden alcanzar el mismo estadio final, aunque inicialmente sus condiciones sean diferentes. En consecuencia, es inadecuado buscar una causa única para explicar este desarrollo. Es decir, no se trata como de seguir una receta de cocina. La equicausalidad. La equicausalidad se opone a la equifinalidad. Sistemas que empiezan siendo iguales pueden desarrollarse de forma distinta en función de las influencias que reciban y de la conducta de sus miembros. Así, Bertrand Lanfy consideraba que al analizar un sistema hay que focalizarse en la situación presente y no tanto en las condiciones iniciales, es decir, para entonces revisar qué es lo que está sucediendo en ese momento y poder identificar las causas. Limitación a proceso estocástico. Los sistemas tienden a desarrollar determinadas secuencias de funcionamiento y de interacción entre miembros. Cuando esto sucede, disminuye la probabilidad de que se den respuestas diferentes a las que ya están consolidadas. Esto se conoce como limitación. Y luego viene la regla de relación. Las reglas de relación determinan cuáles son las interacciones prioritarias entre los componentes del sistema y cuáles deben ser evitadas. En los grupos humanos, las reglas de relación son normalmente implícitas. Luego viene la ordenación jerárquica. El principio de ordenación jerárquica se aplica tanto a los miembros del sistema como a las conductas determinadas. Consiste en que algunos elementos y funcionamientos tienen más peso que otros, siguiendo una lógica vertical. Y tenemos la teleología. El desarrollo y la adaptación del sistema o proceso teleológico se produce a partir de la oposición de fuerzas homeostáticas, es decir, focalizadas en el mantenimiento del equilibrio y del estado actuales, y morfogenéticas, es decir, centradas en el crecimiento y en el cambio. Eso es la teoría de los sistemas de Ludwig. Ahora vamos a revisar la teoría del aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje es y ha sido y será uno de los temas que las sociedades han buscado entender, asegurando la tranquilidad que sus generaciones están adquiriendo conocimientos aplicables a sus necesidades en el deseo de la correcta transmisión y adquisición del conocimiento, el cual asegurará el bienestar de la humanidad como individuos transmisores de conocimiento, ¿sí? Recordando que evidentemente el aprendizaje es la manera en la que el individuo adquiere el conocimiento. El contexto educativo de hoy casi no habla ya de estímulo, respuesta, refuerzo. Bueno, estímulo, respuesta, refuerzo positivo, objetivos operativos, instrucción programada y tecnología educativa. Esto ya forma parte del discurso usado en una época en la que la influencia del comportamiento en la educación estaba en auge y se traducía explícitamente en las estrategias de enseñanza y en los materiales educativos. En esta época, la enseñanza y el aprendizaje se enfocaban en términos de estímulos, respuestas y refuerzos, nada más, no de significados. Ujú. En la actualidad, cuando hablamos de aprendizaje significativo, nos referimos a cambio conceptual y constructivismo.
La buena enseñanza debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje significativo, es decir, aquello que se aprende de manera bueno, se asocia con alguna situación, una historia, una emoción y demás, o sea, algo que sea realmente, dada la redundancia, significativo. Ujú. Recordemos que, bueno, hay diferentes enfoques desde el aprendizaje y para esto, pues bueno, habla de este enfoque conceptual y el constructivismo. Posiblemente la práctica docente aún tenga mucho del conductismo, pero el discurso es cognitivista, constructivista, significativo. Lo que se quiere decir es que puede no haber habido aún un verdadero cambio conceptual en este sentido, pero parece que se está caminando en esa dirección. Ujú. Vamos a ver entonces el conductismo. Según una sinopsis de la información del libro de Paul Sartre, el conductismo realmente tiene un impacto en la tecnología educativa hasta la década de los años 60, cuando el conductismo comenzaba a perder popularidad en los intereses de los psicólogos americanos. Sattler identifica a 6 áreas que mostraron el impacto del conductismo en la tecnología educacional de los Estados Unidos. El movimiento de objetivos conductistas, la fase de la máquina de enseñanza, el movimiento de la instrucción programada, la aproximación de la instrucción individualizada, el aprendizaje asistido por computadora y la aproximación del concepto del sistema para la instrucción. Ese es el conductismo. Recordemos, chicos, que aunque estamos revisando ahorita justo esta teoría del aprendizaje, que también ya se abordó una materia como tal en donde más a profundidad hablábamos de esto, no significa que cada una de ellas sea mejor o peor, buena o mala. Al final, todos tienen una aportación y en la actualidad se sigue utilizando de una o de otra manera en el aprendizaje estas teorías. Solamente es cuestión de buscar el foco e identificar en qué momento es viable, en qué momento es útil y que por supuesto aporte al método de enseñanza-aprendizaje que se requiere hoy en día. Ujú. Ahora entonces el cognitivismo. Los modelos que se habían desarrollado para el conductismo tradicional, pues no se desecharon, sino que se tomaron como base para dar origen al análisis de actividades y al análisis del aprendiz. Ujú. Entonces, los nuevos modelos incluyen componentes del proceso de aprendizaje, como codificación y representación de conocimientos, almacenamiento y recuperación de información, así como incorporación e integración de los nuevos conocimientos con los conocimientos previos, ¿sí? Es decir, una suma. Ujú. Debido a que las dos teorías, cognitivismo y conductismo, están gobernadas por una visión objetiva de la naturaleza del conocimiento, lo que implica conocer algo, la aparición de un diseño de instrucción conductista o uno cognitivista no representó entonces ninguna dificultad. Esto nos instruye a mantener la comunicación o transferencia de conocimiento hacia el individuo que aprende en forma eficiente y en forma efectiva. Es a través de este modelo que surge una relación más actual de los procesos tecnológicos. Como recordaremos, tanto el conductismo como el cognitivismo relacionan la práctica sobre el análisis de tareas y en su segmentación en partes pequeñas como objetivos propios y el rendimiento se mide con el logro de esos objetivos trazados. Ahora, con esto continuamos con el constructivismo. Está entonces el conductismo, cognitivismo y ahora vamos al constructivismo.
A pesar justo del parecido entre el cognitivismo y el constructivismo, el lado objetivo del cognitivismo es soportado por el uso de modelos para utilizarse en una aproximación de sistema del diseño instrucción, por lo que el constructivismo no es compatible con esa aproximación, ¿sí? Lo problemático del constructivismo es que si cada individuo es responsable de la construcción de su conocimiento, ¿cómo podemos, como diseñadores, determinar y asegurar un conjunto de salidas para el aprendizaje? ¿Cómo es de esperarse que lo hagamos? ¿Sí? Entonces, la construcción de conocimientos, propuestos podría facilitarse mediante un ambiente de aprendizaje que tenga lo siguiente, que en primer lugar proporcione múltiples representaciones de la realidad, es decir, que evite sobresimplificaciones de la instrucción por la representación de la complejidad natural del mundo. También que realice actividades reales, auténticas, que estén contextualizadas, que proporcione un mundo real, ambientes de aprendizaje basados en casos, en lugar de instrucciones secuenciales predeterminadas, que refuerce la práctica de reflexión y que faculte contextos, contenidos y conocimientos dependientes de la construcción. Acuérdense que cuando hablamos de la realidad, nos referimos a la situación en la que vive cada una en este caso, podremos hablar de una institución. Ujú. Ahora, el constructivismo promueve experiencias de un aprendizaje más abierto, en donde los métodos y resultados del aprendizaje no son tan fácilmente entendibles y podrían ser diferentes en cada estudiante, tomando en cuenta la personalidad y la experiencia de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, los modelos del procesamiento de la información han adoptado el modelo de computadora de la mente como un proceso o un procesador de la información. Ujú. Y el constructivismo agrega que el proceso de información debe verse justamente como un sorteador de datos, pero manejando su flexibilidad durante el aprendizaje. ¿Mm? Ahora nos vamos con el conectivismo. Es su propuesta como una nueva teoría de aprendizaje para la era digital, que puede ser alternativa a teorías conductistas, cognitivista y constructivista para explicar el conocimiento y el proceso del aprendizaje. Integra el uso de las redes de Internet para su manipulación y aprovechamiento. Nos acerca a la realidad de las necesidades actuales de los estudiantes con su relación tan estrecha con las redes tecnológicas, las que hoy son su fuente de comunicación y acercamiento a la información. Ujú. El conectivismo es la aplicación de los principios de la red para definir el conocimiento y el proceso de aprendizaje. El aprendizaje se asimila como conocimiento cuando define un tema en particular de relaciones y como la creación de nuevas conexiones y patrones, así como la habilidad para manipular los patrones, redes existentes. Ujú. Lo cierto es que la propuesta conectivista está centrada en la inclusión de las tecnologías web como parte de la propia actividad cognitiva para aprender y conocer. Evidentemente, utilizando toda esta teoría, habla de estos recursos como tal, ¿no? Como recursos favorables, más no como un entorpecimiento del aprendizaje en el ser humano cuando se abusa de este tipo de recursos. Ujú. El conectivismo estudia el aprendizaje desde tres diferentes niveles: biológico neuronal, conceptual y social externo. El conocimiento se distribuye en toda la red y el aprendizaje
Es el proceso de conformar y relacionar conexiones en las redes sociales y tecnológicas. Ujú, eso es el conectivismo. Por otra parte, plantea el hecho de que no todas las redes pueden considerarse como conectivistas. Lo que distingue una red conectivista es que produce precisamente conocimiento conectivo que relaciona una actividad social factible del aprendizaje. Este es el elemento clave. Ujú. Entonces, hay elementos necesarios para conformar un conocimiento conectivo, como son autonomía, diversidad, apertura e interactividad conectividad. ¿A qué se refiere cada uno? Cuando hablamos de autonomía, nos referimos a que cada individuo conectado debe tomar decisiones propias en todo cuanto le compete a su participación en la red, incluyendo las plataformas y herramientas que utilizará para participar. La diversidad. La diversidad de opiniones, culturas, lenguajes, antecedentes, espacios físicos, intereses personales es un elemento deseable para que la interactividad sea realmente productiva. La apertura. Una tendencia importante en Internet es la apertura a contenidos de conocimientos abiertos y participación de los individuos en la discusión y generación de conocimiento libre. Y la otra, la interactividad y conectividad. Se refiere a que esta interacción o la interacción puede generar conocimiento nuevo, útil, ¿sí? Principalmente, y este conocimiento es producido por la comunidad, no es poseído por una sola persona, sino es comunitario. Ujú. Ahora, la tecnología ha provocado un cambio en la sociedad y de manera importante, ¿sí? Ha modificado la forma en la que las personas se comunican y por supuesto también en la forma en la que aprenden. Surge entonces la necesidad de adecuar nuevos modelos de aprendizaje, partiendo desde las teorías básicas tales como el conductismo, cognitivismo o constructivismo, las que dieron paso a nuevas teorías más acordes con los tiempos actuales. La transmisión de conocimientos ha sido históricamente el foco de la enseñanza, pero la aparición de las TIC, ajá, en el contexto educativo ha hecho que se produzca una transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, las nuevas teorías como el conectivismo apuntan a la necesidad de enseñar a aprender para que sea útil a lo largo de toda la vida. La adquisición de competencias por parte del estudiante hace que éste se adapte a una sociedad en constante cambio, dando más relevancia a la habilidad para aprender lo que necesitaremos mañana que a lo que actualmente sabemos. Ujú. Y bueno, la inclusión de las TIC en este sentido en la formación de la educación ha supuesto que los educandos y estudiantes hayan tenido que adoptar su forma de organización y gestión a los nuevos requerimientos impulsados desde la sociedad. Se podría decir que los nuevos procesos de las TIC en el proceso de aprendizaje se ha entendido de manera desigual por la diferente capacidad adaptativa de las sociedades educativas en la adecuación de procesos de innovación educativa. El proceso entonces, enseñanza-aprendizaje, no ha sido ajeno a estos cambios provocados por los constantes avances tecnológicos. El cambio ocurrido en diferentes niveles ha supuesto también una modificación en las competencias a evaluar en los estudiantes en el proceso de aprendizaje, principalmente por los avances tecnológicos. Ujú. Esa es la teoría del aprendizaje
Y bueno, en referente a esta última teoría que revisamos, se trata evidentemente que la tecnología, por eso habla de las TICs, es esta parte tecnológica que nos ofrece el cognitivismo, encontrar la manera que, como les he dicho, la tecnología y todas estas herramientas digitales sean justo eso, una herramienta y no algo que perjudique tanto el aprendizaje como incluso las conexiones neurológicas que se pueden realizar a través de ello, ¿sí? Porque cuando se abusa de este recurso, lejos de ser un buen aprendizaje, no lo favorece. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo quieren que resuelva ya la tecnología, ¿no? Ya no hay a veces esa intención ni siquiera de leer un artículo completo. Ujú. De leer, de investigar, que todo se los dé ya literalmente así tal cual está, hacen copiar, pegar y ni siquiera analizan lo que se está leyendo, no hay una comprensión como tal. Entonces, pues esta teoría es lo que nos propone, sí, el uso de la herramienta tecnológica, pero todo llevando, en resumen, a buen puerto, ¿vale? Luego viene la teoría de la percepción. Las teorías de la percepción han acompañado a la psicología desde sus inicios, pero su historia es incluso más antigua. La filosofía clásica ya se preguntaba cómo el ser humano accede al mundo y qué tipo de relación existe entre los sentidos y la verdad. Con el desarrollo de la psicología científica, estas preguntas se transformaron en modelos, experimentos y debates sobre cómo la mente organiza, interpreta y da significado a la información sensorial. Explorar esta evolución revela que la percepción no ha sido entendida simplemente como un reflejo del entorno, sino como un proceso dinámico donde interactúan cuerpo, experiencia, expectativas y contexto cultural. A lo largo del tiempo, las teorías de la percepción han atravesado giros empiristas, estructurales, cognitivos y ecológicos que continúan influyendo en la psicología contemporánea. Las primeras reflexiones sobre percepción surgieron en la Grecia clásica. Platón distinguía entre el mundo sensible, es decir, el mundo cambiante y engañoso, y el mundo inteligible, al que solo se accedía mediante la razón. Aristóteles otorgó a los sentidos un papel más directo en el conocimiento, proponiendo que la percepción implica recibir la forma de los objetos sin su materia. Estas ideas inauguraron un debate que perduraría siglos, la percepción como revelación del mundo o como fuente de error. Durante la Edad Moderna, el empirismo radicalizó la importancia de la experiencia sensorial. John Locke afirmaba que la mente es una tabla rasa donde los sentidos escriben impresiones, mientras que David Hume sostenía que todas las ideas derivan de percepciones más simples. En contraste, el racionalismo, representado por René Descartes o Leibniz, defendía que existen estructuras mentales previas que organizan el material sensorial. Esta tensión entre datos sensoriales y organización mental configuró el terreno conceptual donde nacerían las primeras teorías psicológicas de la percepción. Ajá, entonces, si vemos, toda esta teoría inicia con grandes filósofos, ¿no? Ahora, en el siglo XIX, con la consolidación de la psicofísica, la percepción comenzó a estudiarse experimentalmente. Gustav Fechner y Ernst Weber ujú, analizaron, perdón, la relación cuantitativa entre estímulos físicos y experiencias subjetivas. Sus investigaciones inauguraron una tradición que consideraba la percepción como traducción de intensidades físicas
en sensaciones medibles. Este enfoque marcó el inicio de la psicología experimental, pero también despertó interrogantes. ¿Basta medir estímulos para explicar la experiencia perceptiva? ¿Qué lugar ocupan la interpretación, el contexto y el significado? ¿Sí? Porque pues evidentemente son situaciones que no podían dejarse fuera dentro de este marco. Ahora, a principios del siglo XX, la psicología de la Gestalt ofreció una alternativa radical a asociacionismo y a la mera suma de sensaciones. Ujú. Pero Wertheimer, Kafka y Kohler. Ajá. Bueno, para ellos, no es pero, es para Wertheimer, Kafka y Kohler, la percepción no se compone de elementos aislados, sino de configuraciones globales, ajá, lo que ellos consideran o denominaron Gestalten, que se organiza según principios de proximidad, continuidad, cierre y figura a fondo. Ujú. Lo que conocemos ya como de manera habitual con la Gestalt, figura a fondo. Desde esta perspectiva, la mente no recibe pasivamente estímulos, sino que estructura activamente el campo perceptivo. La famosa idea de que el todo es más que la suma de sus partes marcó una inflexión. La percepción se convirtió en un fenómeno organizativo, estructural y dinámico. Simultáneamente, la tradición fenomenológica, influida por Husserl y más tarde por eh, Merleau-Ponty, propuso que la percepción es inseparable del cuerpo y de la experiencia vivida. No se trata solo de recibir estímulos, sino de estar en el mundo desde una perspectiva encarnada. La percepción se despliega como apertura hacia el entorno, no como representación interna, ¿sí? Estos planteamientos influyeron en corrientes posteriores que subrayaron la importancia del contexto, la acción y la corporeidad, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XX, la revolución cognitiva propuso un modelo de procesamiento de información. La percepción comenzó a entenderse como una serie de etapas en las que la información sensorial es codificada, transformada y comparada con esquemas almacenados en la memoria. Este enfoque introdujo la distinción entre procesamiento ascendente, es decir, en el basado en datos del estímulo, y procesamiento descendente, que es guiado por expectativas, conocimientos previos y el contexto. La percepción dejó de verse como recepción pasiva para ser entendida como, como inferencia activa, perdón. Este giro cognitivo permitió estudiar fenómenos como ilusión, categorización, sesgos perceptivos y el reconocimiento de patrones, ¿sí? Porque pues evidentemente es la forma entonces en cómo nuestro cerebro va a codificar, ¿no? Incluso justo en esta materia de sensación y percepción, sí, si mal no recuerdo si se llama así la materia sensación y sensopercepción, perdón, así se llama. Ujú. Ahí es en donde muchas de estas partes debieron ser revisadas precisamente, ¿no? Cuando nos habla de Gestalt, cuando nos habla de alucinaciones, cuando nos habla de ilusiones, que son cosas diferentes, pues a esto se va refiriendo todo lo que les estoy mencionando ahora. Ujú. Sin embargo, no todos los enfoques cognitivos compartirían la idea de que la percepción es construcción interna. James Gibson, desde la psicología ecológica, propuso un modelo distinto. Los organismos perciben directamente las posibilidades de acción. Ujú. Él le llamaba affordance, que ofrece el entorno. Para Gibson, la información presente en el ambiente es suficiente. La percepción no depende de representaciones internas ni interferencias, sino de la relación entre un organismo y un medio rico en señales. Su enfoque influyó en estudios sobre la locomoción, percepción áptica y la psicología del deporte. ¿Ah? Esta es la aportación que nos hace este autor. Y a finales
del siglo XX, nuevas perspectivas integraron elementos fisiológicos, sociales y culturales. Las teorías neurocognitivas mostraron que la percepción está distribuida a lo largo del cerebro y que se basa en circuitos complejos de retroalimentación. En paralelo, la psicología cultural reveló que la percepción no es universal. Factores como alfabetización, entornos urbanos o prácticas culturales modulan la atención, la interpretación y los patrones perceptivos. La percepción se convirtió entonces en un fenómeno profundamente contextual y entonces no solo biológico. Ujú. La psicología contemporánea entiende la percepción como un proceso activo, dinámico y multimodal. Sin embargo, persisten debates fundamentales. Ajá. Uno de los debates centrales gira en torno así la percepción es indirecta, ¿sí? Basada en interferencias y representaciones internas o directa como lo proponía Gibson. Ujú. Mientras la neurociencia cognitiva ha mostrado que el cerebro anticipa información mediante modelos predictivos. Algunos enfoques ecológicos sostienen que las regularidades del entorno permiten un acceso más inmediato de lo que se pensaba. Ahora, el enfoque predictivo, conocido como cerebro predictivo, plantea que el cerebro no espera a recibir estímulos, sino que predice activamente el mundo y corrige sus expectativas según los errores de predicción. Desde esta perspectiva, la percepción es una conjetura ajustada continuamente. Este modelo ha ganado relevancia en explicaciones contemporáneas sobre ilusiones, alucinaciones y estabilidad perceptiva. Otro debate contemporáneo se refiere a la influencia cultural en la percepción. Investigaciones recientes muestran diferencias en la percepción espacial, reconocimiento facial, atención visual y categorización de colores según prácticas y normas culturales. Esto cuestiona teorías que asumían homogeneidad perceptiva y resitúa la percepción en un marco sociocultural evidentemente más amplio. ¿Sí? Entonces, la percepción, perdón, encarnada también ocupa un lugar destacado. Ujú. Esta perspectiva sostiene que percepción, acción y cuerpo forman un sistema integrado que percibe en función de las posibilidades motoras, posturas corporales, emociones y contextos físicos. La percepción áptica, la propiopercepción y la interacción sensoriomotora se interpretan hoy como dimensiones inseparables del acto perceptivo. Por último, la tecnología digital ha introducido un nuevo campo de debate. Entornos virtuales, realidad aumentada y pantallas interactivas están modificando patrones perceptivos, generando formas híbridas de experiencia donde se combinan estímulos físicos y los digitales. La psicología comienza a investigar cómo estas transformaciones afectan la percepción de profundidad, movimiento, atención y por supuesto el sentido de la presencia, ¿no? Tiene todo el sentido que puedan estar alterados de una u otra manera. Ujú. Y bueno, esa es la teoría de la percepción. Nos vamos ahora a la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación humana de Watzlawick, ajá, plantea que los problemas de comunicación entre las personas se deben a que no siempre tenemos el mismo punto de vista que nuestros interlocutores. La falta de cumplimiento de determinadas reglas comunicativas provoca fallos en la comprensión mutua y patrones de interacción patológicos. Los aportes de Watzlawick
ajá, se enmarcan en el enfoque internacional de la psicoterapia, que tiene su máximo exponente en el Mental Research Institute de Palo Alto. Y bueno, ahí este autor desarrolló y sistematizó el trabajo realizado por referentes como Jackson y Gregory Bateson. Sus esfuerzos fueron determinantes en el surgimiento de las terapias sistémicas y familiares. Ujú. Primero vemos a esta autora, Marshall McLuhan. Ajá. Este autor en su teoría de la comunicación se centró en cómo los medios tecnológicos afectan la percepción. Uno de sus conceptos más célebres es el de la aldea global, donde los medios hacen que el mundo se sienta cada vez más conectado, ¿no? Esa es la teoría de Marshall McLuhan. Luego tenemos al mismo Paul Watzlawick. Ajá. La teoría de la comunicación creada por él propuso que la comunicación también se refuerza en cómo se dice la información y en las relaciones que se establecen entre los interlocutores. Además, da suma importancia al contexto. Su visión es parte de los fundamentos para entender los vínculos interpersonales tanto en la psicología como en las empresas. Ujú. Tenemos a Humberto Eco, una perspectiva intelectual es la de la comunicación del mismo autor. En su libro Obra Abierta plantea que el mensaje no es algo fijo, sino que se interpreta de forma distinta por cada receptor. Su trabajo inspira múltiples líneas de investigación en las carreras relacionadas con la comunicación masiva y la cultura. Ujú. Entonces, no hay un esquema de la teoría de la comunicación único. Cada autor ha diseñado el suyo de acuerdo a sus investigaciones. Hay diversidad de modelos, sin embargo, el más básico incluye lo que sabemos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Emisor, mensaje, canal, receptor, código, contexto y retroalimentación, ¿sí? Es como el más básico. Esto ayuda a identificar en qué parte puede fallar una comunicación, ¿sí? Como que el mensaje no fue claro, el canal no fue el adecuado, el receptor no entendió el código, hubo ruido en el proceso, ¿sí? Son como preguntas muy específicas basadas a este modelo básico que pudiera nosotros darnos una respuesta para determinar en dónde está el fallo de la comunicación por la cual no se está recibiendo ya sea el mensaje adecuado, la cuestión de la interpretación, etcétera. Ujú. Aquí tenemos un ejemplo, les dejo un ejemplo de dos esquemas distintos. Está el aspecto de la teoría de la comunicación y tenemos aquí a McLuhan y a Watzlawick. El enfoque de Marshall es tecnológico y cultural. El medio se define, ajá, el medio define cómo se percibe el mensaje. Eso es de acuerdo a McLuhan. Y de acuerdo a Watzlawick, el enfoque es relacional y psicológico. La comunicación es una forma de relación. En cuanto al esquema, para McLuhan lo importante no es solo el contenido, sino el canal, mientras que para Watzlaw, no lo puedo decir otra vez, Watzlawick, ahí está, ahora sí. Toda conducta comunica incluso el silencio. Ujú. O sea, sí, efectivamente, toda la conducta que podamos tener va a ser un emisor de mensaje, ¿no? Como dice incluso el silencio, pero pues son dos esquemas de dos teorías diferentes y ambas podrían tener o tienen esta validez. ¿Sale? Y pues bueno, por hoy voy a dejarlo aquí en estas teorías de la conducta, del aprendizaje, comunicación y demás. Y posterior vamos a dar continuidad con la clase con más información. ¿Sale? Muchas gracias.